tal amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más, este martes antes de la Navidad o de la Nochebuena y de la Navidad que le seguirá. Aquí estamos con ustedes, doña Silvia Jereda y un servidor. No la hemos abandonado, así que vamos a abordar dos temas, yo creo que poco comentados, precisamente porque el año se acaba y si no los comentamos ya no se van a comentar nunca más. Nos referimos a algunas leyes o proyectos de ley que están engavetados, abandonados o en proceso de afinamiento y perfección para abordarlos quizás el año que viene, quizás dentro de 2 o quizás nunca. De eso se trata, lo que hay, qué valor tiene, cómo hay que abordarlo, qué futuro tiene. Para ello vamos a hablar con 3 personas que nos acompañan en el estudio. El primero es Iván Azurdia, que es director de AMSCLAE, sobre el proyecto de ley en relación con el uso de fosfatos y jabones y detergentes, que sobre todo afectan a cursos de agua y especialmente a lagos, ríos y demás. Y también vamos a hablar con Cecil de León, promotor de la iniciativa de ley del cine en Guatemala, y con Rodolfo Espinosa, que es escritor y director de Paul, una película que ha ganado como mejor guión el Festival Ícaro Internacional 2014. Señores, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Y doña Silvia, muchísimas gracias. Pues en la víspera de Navidad siempre es importante hablar de temas olvidados y uno de ellos es el cine en Guatemala. Sabemos que hay una iniciativa de ley en el Congreso que bochornosamente nuestros diputados ni siquiera sacaron de la gaveta. Cecil, y tú fuiste uno de los ponentes de esta ley que daba muchísimos aportes al país. Cuéntanos un poco qué contiene esta ley y cuál es la importancia que tenía, porque lamentablemente el Congreso perdió tiempo en otras marrulleras politiquerías. La verdad es que el cine en Guatemala está tomando auge y parece ser que se convertirá con el pasar del tiempo en una profesión más para sobre todo las nuevas juventudes. Juventudes nosotras que no tuvimos ese acceso en Guatemala, pero que hoy por la tecnología y hay más facilidades. La propuesta de ley, yo soy coautor de esta y ni siquiera es una iniciativa porque no se presentó. Básicamente consiste en crear un Instituto Nacional de Cine, que sería el ente rector del cine, para darle oportunidad, democratizar, abrirle el espacio a todas las generaciones que vienen para que puedan emplearse en lo que están estudiando. En Guatemala actualmente solo hay 2 escuelas de cine en este momento, son privadas y está bien, ¿verdad? Pero pues el cine es una profesión cara, bastante cara para estudiar y después para ejercerla. Aquí está Rodolfo para platicarnos de eso, pero este Instituto de Cine pues estaría poniendo los estándares de hacer cine en Guatemala. Hasta ahora se ha hecho cine, se ha hecho buen cine, pero se puede hacer mejor, sobre todo pensando en crear un producto de exportación no tradicional, ¿verdad? Como los tejidos y otros más, que crean riqueza para el país, que crean una imagen positiva en el exterior, y qué mejor que enviar estas películas para que, por ejemplo, las embajadas hagan festivales de cine en otros países, la diplomacia cultural en este caso, pero también promover estas películas que se hacen ya en Guatemala dentro, pero también fuera. Enviar, por ejemplo, películas que uno hace a participar en festivales internacionales. Cada película mínimo son $100 para estar enviando. Además, el Estado tiene la facilidad de poder enviarlo por valija diplomática sin ningún problema a sus embajadores, etcétera, para promoverlo. Promover a los artistas y a los técnicos que vivimos de esto y que viven de esto y vivirán dentro y fuera del país. Y sobre todo promover la producción del cine. Porque pero el tema de los lagos, vamos a ir saltando del cine a los lagos y la ley sobre fosfatos, jabones y detergentes. ¿Qué pasa? Mire, lo primero es que es bien importante que en Guatemala se entienda la diferencia entre la política y lo político. En otros idiomas existe policy and politics y hay una relación, pero son diferentes. En términos de la política, o sea, de la visión de largo plazo, una iniciativa de ley presentada por la Universidad de San Carlos para eliminar los fosfatos de los jabones que se usan en el país debería estar ya publicada y ya aplicándose. Yo creo que tenemos una muy buena propuesta, en la propuesta de la Universidad de San Carlos, técnica y sólidamente justificada desde el punto de vista científico. El hecho de que haya nutrientes como el fosfato y el nitrógeno en cuerpos de agua como los lagos, el de Atitlán o cualquier otro, va a producir contaminación.
La contaminación daña una fuente de agua que es importantísima para las comunidades, de eso viven. En el caso de Atitlán, San Pedro, La Laguna, Santiago, Ititlán y San Lucas, Tolimán, la única fuente de agua que tienen para el consumo humano viene del lago. Ya perforamos pozos, ya estudiamos otras fuentes y no hay o no alcanza. Iván, entonces va a ser el lago. ¿Sí? Yo quisiera ir a una pregunta específica. Sí. Hay un informe reciente que hicieron algunas universidades en los Estados Unidos, e inclusive universidades donde aseguran que a 50 metros de profundidad ya el lago está muerto. Bueno. En el lago de Atitlán específicamente nos referimos, y si a esto le agregamos este gran problema de los detergentes, al final de cuentas, ¿quién es el gran responsable? ¿El poblador o el fabricante? Porque ese es un tema que se habla muy poco en Guatemala. Ambos somos corresponsables. Como somos parte del problema, también somos parte de la solución. Solo quisiera aclarar que el informe sobre la situación del lago lo que indica es que en el fondo del lago Atitlán, no a los 50 metros, sino en el fondo, hay anoxia, quiere decir que está en ausencia de oxígeno, y eso es una muy mala noticia, porque es como tener un pantano en el fondo del lago. Si por alguna razón ese pantano fuera a movilizarse, fuera a levantarse, causaría una gran muerte de la vida de los peces y de los cangrejos, lo que hay ahí, y una contaminación enorme y florecimiento de cianobacteria. Y eso no era así en el pasado, por eso es importante el dato. Ahora, regresando a los productores y a los usuarios, yo creo que es una combinación. Por ejemplo, con el Club Rotario, que ha estado muy activo apoyando el trabajo que hacemos para el rescate del lago, se han hecho pilas para que las señoras puedan lavar fuera del lago y usar estos jabones que todavía están malos fuera del lago con sistemas de tratamiento, humedales. La mayoría de los casos las mujeres se están moviendo. Las señoras que ya son mayores se resisten a hacerlo por una cuestión cultural. Entonces nosotros vamos a ir platicando con ellas y respetando estas cuestiones culturales. Lo que hay que recordarle a la gente es que estos jabones no existían antes. Se usaba el jabón de coche, que no era contaminante como el que se está usando ahora. La propaganda indica que mientras más espuma, más lava, y no necesariamente es así. Entonces la gente demanda productos que se le venden o se le presentan de una manera. Yo creo que la iniciativa de ley, como está planteada con algunas modificaciones muy pequeñas, puede hacer una gran contribución. De hecho, por ejemplo, la gente cree que no es posible avanzar, pero sí se avanza. En el lago de Atitlán, y es la primera vez no solo en el lago, sino en el país, hay una fórmula de fertilizante diferente, única y exclusivamente para el lago. O sea que se logró que las fábricas que hacen estos productos, el triple 15 o el 20-20-0, produjeran una fórmula que reduce el fósforo a 1/3 y el nitrógeno a la mitad. Y eso se está haciendo y se está dando. Hay grupos que se resisten. Hay un alcalde, hay una comunidad aquí que no quiere, pero paulatinamente, a través del diálogo y la demostración, se logra. Esta ley se tiene que hacer. Es urgente, es lo mismo que la del cine. Y yo aquí quería ir a hablar un poquito con Rodolfo. Mencionabas, decir, que es sumamente oneroso hacer cine. Y yo te iba a preguntar a ti, que tienes tanta experiencia, ¿quién financia estos filmes, estas películas? Veo, por ejemplo, países como México, como Chile, como Colombia, como Argentina, que el mismo gobierno es quien va detrás de apoyar a estos artistas y a estas industrias. ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala? En Guatemala pasan muchas diferentes situaciones. No puedo decir que mi situación es Guatemala, pero mi situación o cómo he financiado yo las películas es algo que sí te puedo contestar. Y viene desde hace 15 años que mis primeras películas fueron financiadas por los mismos que participábamos en ella. Cada quien ponía de su bolsa. Esa fue mi escuela, básicamente. Yo no tuve oportunidad muy temprano de poder ir a estudiar afuera. Más adelante tal vez fui a sacar unos talleres. Se hizo una carrera de técnico en la Universidad Galileo que yo saqué, y así he ido como armando mi propio pensum. Pero la pura escuela que yo tuve fue también la de aprender a financiarme y a financiar los proyectos de los compañeros. De nuestra propia billetera. Nosotros trabajamos en una editora de camarógrafos, de switchers en un canal, y con lo que fuimos acumulando al año lo invertíamos en un cortometraje en sus comienzos. Llegué yo a hacer mi primer largometraje. El largometraje se financió en Shela, se llama Aquí me quedo,
y no se gastó más de 20,000 quetzales, creo yo. Fue un aporte que dio un restaurante para darnos de comer, un canal para darnos un poco de equipo especial y un compañero del productor de Shela que nos prestó la cámara. Y moralejas, en ese caso me dio a mí una caja de como 20 cassettes que usé para grabar. Entonces ese fue el financiamiento de esa primera película. Gracias a esa película, que tal vez no fue lo mejor que yo he hecho, pero se estrenó en cines, tiene un público que le agradó y se pirateó bastante. Entonces, una gran cantidad de público guatemalteco, digamos, la vio, y ese fue el tuyo, la vio, y luego estuvo interesado en mi siguiente proyecto, que fue Paul. Y Paul ya jaló... Alcanzó la cima. No alcanzó la cima, jaló un poquito más de inversiones o donaciones para realizarse. Aparte que yo hice un pequeño demo para algo que he aprendido yo aquí en Guatemala, es que si tú le llegas a presentar a alguien un proyecto de una película, no te van a entender de qué te están hablando, de qué estás hablando. Entonces hice un video demostrando de qué se iba a tratar la película y eso ayudó a conseguir los fondos para esa película. Ceci, pero mucha eso es muy gente... diferente a cómo se puede en realidad Pero no producir hubo una en ningún película. momento financiamiento por parte del gobierno, No, ni apoyo, ni de parte del Ministerio de no quiero Cultura. decir no así nada más porque a lo mejor y sí hubo algún apoyo por ahí, pero yo creo que no. La pregunta sería para otras profesiones, decir, bueno, si el gobierno tiene que crear un instituto de cine, ¿por qué no crear un instituto de odontología, otro de deontología, otro de ética, una facultad otro de odontología? Sí, como existe un ministerio de cultura, de sí, recreación y deportes. pero que no ayuda a los profesionales. Es decir, uno termina odontología y el gobierno no le da 1.000 euros para poner una clínica, sino Pero que cada por ejemplo, ¿cuál es la razón entre financiar el cine y no financiar otra cosa? Bueno, digamos que el Estado se organiza para el bienestar de la ciudadanía y entre toda ciudadanía hay grupos que quieren hacer esto y lo otro. Hay quienes prefieren correr caballos en el hipódromo, ahí está el hipódromo financiado por el Estado, por ejemplo, los campos de fútbol, de tenis, de todo esto es financiado por el Estado. Entonces, pero hay un grupo de artistas que deciden tomar este arte que es especial porque es un arte que se hace en conjunto y cada uno de los que participan es un especialista, no es alguien recogido de la calle, con perdón, pero es alguien que estudió específicamente para ejercer la fotografía, el arte, por ejemplo, las luces, el audio, etc. Y el tema fundamental es que, por ejemplo, para hacer una película en la calle se necesita de contar con las autoridades, las municipalidades para cerrar las calles, la Policía Nacional, por ejemplo, ya lo hacen, sin necesidad de ley. Pero por el otro lado, hay una obligación de parte del Estado. El Estado ha firmado convenios, por ejemplo, la UNESCO, convenio para la promoción de las diversidades, reconoce al cine como una obligación especialmente del Estado, porque pues, el cine aporta imagen, aporta identidad, aporta cultura, memoria, historia, etcétera, debate incluso. Es decir, y al día de hoy el Ministerio de Cultura y Deportes no tenía una partida para apoyar al cine en Guatemala, porque recuerdo que en algún momento, en época de Álvaro Colón, se habló específicamente de esto. El gobierno, el Estado de Guatemala ha apoyado puntualmente el cine. Si uno tiene buenas amistades, como en el caso de Donde acaban los caminos, el presidente Portillo financió con una donación de la presidencia la realización de esa película. En el ministerio hace 2 meses crearon una oficina para cine, pero lo que hizo hasta ahora esa oficina fue hacer un festival que ya se hace desde hace 17 años. Entonces no tiene sentido. Hasta el momento, uno va a esa oficina a pedir apoyo y lo mandan a otras oficinas, entonces no se entiende, ¿verdad? Es decir, como es nuevo, se tiene que canalizar y la creación de institucionalidad es lo que busca precisamente la ley, porque si no, solo vamos a ir a visitar a los que conocemos, a los amigos, pero si alguien está fuera de esos circuitos no tiene posibilidad. Por eso hablábamos de democratizar el cine. Iván, los circuitos del agua y de los lagos, ¿realmente hay una toma de conciencia por parte de las autoridades de que el agua, que es un elemento fundamental de la vida, pues cada vez está peor? Yo diría que es parcial. Yo
Yo diría que hay gente que sí entiende que esto es un problema serio. De hecho, teníamos 150 millones de quetzales destinados para el lago de Atitlán hace 6 años. Se iban a perder, había que devolverlos este mes a la cooperación española, y porque no había una contraparte nacional. Esa contraparte se consiguió y se están desarrollando proyectos de agua, de electrización, de plantas de tratamiento, etcétera, que era vergonzoso que como país perdiéramos una donación de pagadores de impuestos de España, que es un país que tiene problemas, para ayudar al país. Entonces hay una toma de decisión a nivel de gobierno central. A nivel de los gobiernos locales, algunos alcaldes entienden que esto es un problema, que no pueden seguir haciendo adoquines o proyectos espurios, sino que hay que entrarle al problema del saneamiento, de la calidad del agua, de la cloración, de la basura, etcétera. A nivel de la población, así como vemos personas de camionetas tirar el chuchito o el Tortrix, también vemos de automóviles turistas tirar sus bolsas de basura saliendo de Panajachel o saliendo del lago, ¿verdad? O sea, yo no diría que es una cuestión de un grupo social o de un nivel de tomadores de decisiones, yo creo que varía. ¿Qué es lo que sucede? Lo que no entendemos es esa cuestión de la política y lo político. Nos perdemos en el día a día y no vemos los compromisos de largo plazo. El lago de Atitlán es la fuente de agua pura más grande de Mesoamérica, desde el norte de México hasta Panamá. No hay 25 kilómetros cúbicos de agua juntas que todavía pueden ser usados para consumo humano, para cualquier emergencia, y eso como que no caemos en la cuenta. Los lagos de Nicaragua son salobres, están más contaminados. El lago de Amatitlán es el espejo. O sea, el lago de Amatitlán se puede salvar, pero ¿cuánto requiere? $200 millones. Eso no lo tenemos en una sociedad tan pobre. Atitlán requerirá unos 30, 40 millones de dólares en inversión y se salva. Entonces, ¿qué es lo que qué hemos logrado? Y por esta legislación es tan importante, porque tenemos información científica que nos dicen cuáles son los problemas. Entonces tomamos decisiones políticas y de inversión pública de recursos escasos que tienen un alto costo de oportunidad basado en la ciencia y no en opiniones. Y en este caso, ¿han tenido el apoyo de la industria que está produciendo los jabones? En Guatemala solo hay una industria, no voy a mencionarla porque si no se crea una propaganda innecesaria, pero hay solo una que produce jabones sin fosfatos. El resto de las 23 o 24 marcas que hay no les interesa hacerlo. Por eso es importante hacer esto. Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es trabajando con Anacafé en los beneficios de café, para que pongan sus plantas de tratamiento. Otra de las cosas que estamos haciendo es sacar una normativa para que todos los talleres y gasolineras que están dentro de la cuenca tengan trampas de grasa de combustible. No es posible hacer un cambio de aceite o de lo que sea y echar esos lubricantes al drenaje que va al lago. Eso es lo que sucede hoy en día y eso se está enforzando. Mire, desde el momento... Nos queda un minuto. Dele. Nos queda un minuto y yo quiero darles 20 segundos a cada uno para que hagan su carta de Santa Claus. Híjole. Como el gobierno nos está escuchando, porque en estos días no trabaja y en los otros 364 días del año tampoco, pues tienen una oportunidad excepcional para oír su carta de Santa Claus. 20 segundos. Bueno, yo nunca creí en Santa Claus, pero... Pero aprovecha porque si es verdad, ahí te cae. Me parece una gran oportunidad estar con Iván acá, precisamente porque mi próxima película es En el lago y a mí me gusta mucho utilizar la comedia negra para la concientización, para crear una conciencia, porque es a través de nuestros errores y nuestros golpes que nosotros vamos aprendiendo. Eso es lo único que tengo que decir en menos de 20 segundos. Ok, Cecil, tu petición en 20 segundos, Santa Claus. Pues que el Congreso y sobre todo los diputados tomaran conciencia de la necesidad para la misma población y por ende para ellos mismos, por sus votantes, de lo que significa el cine. El cine para muchos de los diputados no tiene la importancia que debiera tener porque no saben de qué se trata. Entonces, yo esperaría que si no es el próximo año, en la próxima legislación, quizá nuevos diputados, quizá más sensibles, más modernos, más ilustrados, pues tuvieran conciencia, no solo de esta, ¿verdad?, sino de muchas más que son importantes y que son importantes para el país aprobarlas. Iván. Bueno, Atitlán es la iconografía de nuestra identidad, no es ni la antigua ni Tikal. Cuando uno piensa en Guatemala, piensa en esos volcanes, en ese cielo. El lago de Atitlán hay que salvarlo. Este es uno de los ladrillos, una de las cosas que tenemos que hacer para salvar ese lago. Yo creo que los diputados el próximo año pueden hacerlo. ¿Por qué no? Hay que hacer la lucha. Invitémoslo y tengamos un debate aquí con ellos.
Muy bien, pues ahí han oído su dura alma, que ahora está seguramente más reblandecida por estas fechas, aunque todavía hay turrón de almendra para darle duro. Puede escuchar cualquiera de las posiciones de nuestros tres invitados. O ayudan al cine, o lo fomentan, o lo ven, como decía César, que ustedes no van al cine, es que no tienen tiempo de tanto el día encerrado en el hemiciclo. O salvan el lago de Atitlán. Muchas normas por aprobar y estas pueden ser algunas de las que de alguna forma aceleren el desarrollo, el crecimiento o hagan algo por el país. Y esta es una de las peticiones más importantes que hacemos, Pedro, en las vísperas de Navidad. Son temas urgentes de los cuales los medios no hablan, pero Así que están es. sobre la mesa. Por eso lo hemos Son abordado, porque de gran eran temas urgencia. engavetados. Muy bien, señores, muchísimas gracias. No se vayan, vamos a volver con otro tema antes de esta Nochebuena.